El Beit quiere decir casa. El dibujo de la casa, que en egipcio se decía Beit, también en hebreo, en las lenguas semitas. Beit es casa y se dibujaba una casa. Pero la gran evolución fue cuando se utilizó Beit, no para significar casa, sino para significar el sonido B. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso el alfabeto, que son los dos primeros pictogramas, los dibujos, para representar un sonido. Cuando se pasó de la representación gráfica a la representación fonética, el paso fue el paso a lo fonético. Los chinos comenzaron una escritura pictográfica también, que fue evolucionando, pero no llegaron a que los signos de la escritura fueran fonéticos, no representan sonido. Ese es uno de los problemas para aprender chino, que no hay representación de sonidos. Entonces, las lenguas llamadas indoeuropeas, que antes se llamaban indogermánicas, persiguiendo los parecidos que hay entre el latín, el griego, el eslavo antiguo y el germánico, de los cuales derivan todas las lenguas indoeuropeas, excepto el vasco, el húngaro y el finlandés. Todas las demás lenguas europeas tienen ese origen. Entonces, del griego antiguo viene el griego moderno. El latín tiene muchos más hijos, tiene el español, el francés, el portugués, el italiano, el retorromano y el rumano. El germano antiguo tiene descendientes varios, el alemán, el danés, el inglés, el noruego, el sueco. Del eslavo antiguo, el ruso, el polaco y muchas otras lenguas del este de Europa. Y hay una lengua de esas mismas características en la India. Ya no se habla que es el sánscrito, pero se habla el hindi y otros dialectos que tienen su origen también en el sánscrito. Tienen un gran parecido esas lenguas. En cambio, las lenguas que no son de esa constitución, de esa estructura, que llaman indoeuropea, porque van desde el río Indo o desde la India hasta todo el fin de Europa, todas esas lenguas, ¿no? Pero, por ejemplo, las lenguas sino-tibetanas, toda la cantidad de lenguas que son de China, que los chinos están desarrollando ahora una lengua común, llamada Putonghua. Esa lengua común es que todos los chinos, cada uno hable su dialecto, pero que todos hablen esa lengua común. Yo digo que nosotros tenemos una tradición que es de varios orígenes, y un origen grande es europeo, porque tenemos la lengua española que hablamos, que es europea, pero en nosotros hay una presencia de otras lenguas y de otras tradiciones africanas y americanas de antes de la llegada de Colón. Fíjate que en Venezuela hay todavía lenguas que se hablan y no tienen escritura. Una alumna mía está ahorita inventando la escritura para una lengua llamada mapocho, que habla un grupo de indígenas muy pequeño que hay en el estado Bolívar, y que todos son empleados de las compañías de aluminio, y entonces enseñarlos a escribir de esa manera. Es interesante eso, ¿no? Se ha diseñado lo que se llama el alfabeto fonético, es decir, que en vez de utilizar las lenguas, las letras de los alfabetos de nosotros, se haga un nuevo alfabeto que tenga la posibilidad de representar sonidos no existentes en español, en francés, sino en otro idioma. Y entonces es posible representar con ese alfabeto cualquier lengua, incluyendo el chino, ¿no? Bastaría ampliar ciertos signos. Uno de los inventos más notables es el alfabeto fonético internacional, y la mayoría de las letras coinciden en su sonido,
con lo que nosotros aprendemos pues, en español. De modo que en Venezuela se ha hecho ese trabajo enormemente. Los antropólogos son una gente que, no sé, se sienten enamorados y además responsables por los otros pueblos que hay en Venezuela. Yo tengo también una sensibilidad por eso. Y siempre me ha interesado el destino de esos pueblos y el respeto que se tenga por ellos. Los Yanomami no sé si le han puesto, creo que sí, hay un profesor Monzoñi que se ha ocupado mucho de eso. Y los antropólogos en Venezuela son gente sumamente interesada en rescatar y estimar otras tradiciones que no sean esas tradiciones occidentales, aunque nos pertenecen también. Y el gobierno el único gobierno que ha apoyado este trabajo es el gobierno actual, y hasta tal punto que permite o incluso incita que haya representación de los indios en el Congreso Nacional. Yo no he conocido todavía alguien que se ocupe por estudiar las tradiciones que no esté encantado con el sistema porque les da cabida, no solamente le da dinero, sino que hace que los pueblos sean respetados. Y yo creo que con el tiempo se acabará esa cuestión de que uno ve en Caracas unos indios que vienen por ahí del delta del Orinoco, en la calle, pidiendo limosna y los maltrata a la gente. Tienen derecho también a la herencia del petróleo, porque esta es la tierra de ellos también, ¿no? Entonces, en este proceso ha habido, y que no reconozca eso porque es un atleta de la... Un deportista. Sí, no, sí, de la mezquindad, y no reconocerle al otro nada. Y hay. Pero fíjate, es importantísimo esto en la historia de Venezuela, que desde la época, los españoles tenían más, con todo lo que maltrataban a los indios, los reconocían más, los llamaban naciones, los reconocían más que estos gobiernos que hubo después de la independencia. En los pueblos que tú vas en el Zulia, por ejemplo, en el estado Bolívar y en las cercanías de la desembocadura del Orinoco, en el estado Apure, cuando yo estaba pequeño en el estado Apure, yo veía gente que salía a caballo con escopeta para matar indios. Qué curioso eso, y a mí me extrañaba eso como niño y siempre me quedó una huella de eso. ¿Por qué si los indios son gente? Yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿los indios son gente? Me decía, sí, hijo. ¿Y por qué los matan entonces? No, porque dicen que se roban las vacas y cosas así. Pero la tierra esta era de ellos. ¿Ah? Total que a mí me quedó desde la infancia, por cosa de mi mamá, información, un sentimiento de injusticia que se hacía con los anteriores habitantes y además el hecho de que este es un país mestizo. Y la Constitución esa nueva dice claramente que somos un país multiétnico, que se usa la palabra. O sea que tiene varios grupos humanos diferentes y que además es mestizo y que todos tienen iguales derechos. Extraordinario, es una novedad. Cuando vino el Papa y besó la tierra y dijo que aquí lo que faltaba era una continuación de la evangelización, se alzaron los indios. ¿Hasta cuándo? En 4 siglos evangelizando, ¿no? Déjennos quietos. Yo tuve una relación con el lenguaje humano, con mi lenguaje, con mi habla, muy tormentosa la relación desde pequeño. Al principio fue que yo me ponía a decir una palabra yo solo, digamos por ejemplo caballo, ya caballo, caballo, caballo. Y después de decir muchas veces la palabra caballo, no había